Telefamilia presenta, con el patrocinio de Radio Armonía 1350 AM, Fundación Amor y Fe y Centro Cristiano de Amor y Fe. Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Gloria a Dios. Yo traje la super Biblia, es una super espada, amén. Si usted, como dice un predicador, si usted no trajo la Biblia, acérquese a un cristiano que sí la trajo. Acostumbrémonos a traer la palabra de la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Marcos capítulo 11 versículo 12 en adelante. Marcos capítulo 11 versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre nuestro Señor Jesucristo, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a leerlo hasta ahí. Marcos capítulo 11 versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo tuvo hambre. Eso nos muestra que Él sí vino en carne propia. O sea, Él sí fue totalmente como nosotros. Lo único fue que Él no cometió pecado, pero Él todo lo dominó bajo la unción del Espíritu Santo en ese ser de humanidad, digámoslo así. Tuvo hambre, dice la palabra de Dios, y al tener hambre dice la palabra de Dios que Él vio de lejos una higuera, y esa higuera tenía muchas hojas, estaba muy frondosa, tenía muchas hojas, y entonces el Señor Jesucristo se fue directo porque dijo: algo debe de haber ahí, algún fruto debe de tener esta higuera para comer. Pero llega y dice la palabra de Dios: viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Este pasaje se ha malinterpretado en muchísimas ocasiones, y estudiando y profundizando en la palabra de Dios vemos cómo es solamente el Espíritu Santo el que te puede dar ese discernimiento y esa sabiduría. Por eso, iglesia, es tan importante que cuando tú vayas a leer la palabra de Dios, antes de abrir la palabra de Dios, le pidas al Espíritu Santo de Dios que te guíe, que te enseñe y que te dirija. ¿Y cuántos dicen amén? La Biblia no se lee como se lee cualquier libro. La Biblia no se lee como se lee un periódico, una revista. La Biblia se lee por medio del Espíritu Santo de Dios, para que podamos entenderla y poderla aplicar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue y miró para ver si hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Usted después en su casa puede seguir leyendo esa porción de la palabra de Dios, y usted va a ver cómo al día siguiente, al pasar los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, ellos vieron que aquella higuera se había secado de raíz. O sea que en ese momento lo que el Señor Jesucristo soltó sobre ella no fue una bendición, sino una reprensión sobre esa higuera. Entonces algunos estudiadores, algunos historiadores dicen, imagínense lo que se han atrevido a decir, cancelados en el nombre de Cristo Jesús, que como nuestro Señor Jesucristo hizo tal cosa con esa pobrecita higuera, cómo le dijo, cómo desató sobre ella no esa bendición, sino que le dijo: nunca nadie va a comer de ti. Si la misma palabra de Dios dice: pues no era tiempo de higos. ¿Cómo iba a encontrar si no era tiempo de higos, si la misma palabra de Dios lo dice? Entonces algunos historiadores equivocadamente han llegado a afirmar que claro, que nuestro Señor Jesucristo, como su profesión aquí en la tierra y lo que Él se crió fue en medio de, porque José, que era su papá aquí terrenal, era un carpintero. Entonces, que al ser su profesión de carpintería, entre comillas, no tenía mucho conocimiento en cuanto a la agricultura. Terrible. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Dice la palabra de Dios que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Él conoce todo perfectamente.
Pero por eso tenemos que escudriñar, profundizar y estudiar más la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo desencadenó esto sobre la higuera. Dice la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo le dijo: nunca jamás nadie coma de ti. Porque dice la palabra de Dios que Él se acercó y no encontró nada en ella. Según lo que nosotros vemos, según lo que vemos en la naturaleza, resulta que la higuera funciona de esta parte, en esta forma, iglesia. La higuera primeramente da unos frutos, los frutos tempranos, que es el primer fruto del año. Ese primer fruto del año se llama las brevas. Brevas, las que conocemos nosotros. Esas brevas es el primer fruto de la higuera breval. Esas brevas son el fruto verde, el biche. Cuando ya ese fruto se madura, se convierte en higos, que viene siendo el segundo fruto del año. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el Señor vio de lejos a la higuera y tenía hojas? ¿Por qué le llamó la atención tanto que la higuera tuviera hojas? Porque si ustedes estudian la higuera, antes de que le salgan las hojas, le salen los frutos. Primero son los retoños de los frutos, y después de que tiene los frutos es que empiezan a salirle hojas. Entonces, por lógica, nuestro Señor Jesucristo, cuando vio que la higuera tenía muchas hojas, Él dijo: tiene que tener ¿qué? Fruto. Y se acercó a ella directamente. Lo que el Señor Jesucristo hizo acá fue algo simbólico, fue un acto simbólico, digámoslo así, algo profético. No fue que Él desencadenó esto sobre la higuera y todos los demás árboles empezaron a temblar porque dijeron: el Señor Jesús está enojado con la naturaleza. No, esto fue un acto profético, digámoslo así, sobre el pueblo de Israel, porque así estaba la nación de Israel. Supuestamente tenía que estar una nación reverdecida y dando fruto, pero era una nación que no tenía fruto. Porque de las naciones sobre la tierra, la que más ha escuchado, más conoce de Dios es Israel. Israel es la nación que más conoce de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de allá fue que salió el origen de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, el evangelio, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Acuérdense los profetas, acuérdense los apóstoles, salieron de la tierra de Israel. Cuando el Señor Jesucristo llegó, dijo: ya todo el mundo tiene que conocer mi palabra y deben de estar dando fruto. Al ver que no, entonces esto que el Señor Jesucristo hizo con la higuera fue un acto simbólico y profético para las generaciones venideras. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 18 en adelante. Mateo capítulo 21, versículo 18 en adelante. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino ¿qué halló? Hojas. Todos los evangelios hablan y relatan esta historia de diferentes formas, desde su punto de vista cada uno de los apóstoles. Aquí lo que me llama la atención en el versículo 19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Hojas. Cuando Dios habla en la Biblia acerca de tres árboles, casi siempre tiene que ver con el pueblo de Israel. Cuando Dios habla del olivo, cuando Dios habla de la vid y cuando Dios habla de la higuera, se está refiriendo a la nación de Israel. Cuando el Señor Jesucristo está hablando acá y dice que no encontró, no halló en ella nada, sino solamente hojas. Solo hojas. Y entonces en este mensaje que me dio el Señor muy específicamente, empecé a pedirle al Espíritu Santo de Dios que me guiara y me dirigiera, y me dio un versículo que aparentemente no encajaba, no entraba mucho ahí, pero yo decía: Espíritu Santo de Dios, guíame, dirígeme, cómo este versículo que me acabas de dar puede ir acorde con el mensaje que me has revelado, que me has dado. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 6 en adelante. Génesis capítulo 3 versículo 6 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su esposo, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron. Yo dije, Padre, claro, porque lo que nosotros vemos a través de la palabra de Dios es que aquellas higueras tenían muchas hojas muy bonitas, muy grandes, muy verdes, pero no tenían nada de ¿qué? De fruto. O sea que las hojas están simbolizando, representando la apariencia, lo externo, lo que se ve, más no lo que se contiene, lo que tiene la persona en realidad. Y entonces yo le decía, Señor, enséñame, muéstrame en qué momento el ser humano, en qué momento la humanidad aprendió o conoció o empezó a tener como esas falsas apariencias, o a tener solamente hojas y no tanto fruto. Y el Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, me lleva a Génesis. Los primeros que estuvieron aquí sobre la tierra, Adán y Eva, llegaron, y dice la palabra de Dios que cuando ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran, dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ese desnudo era un estado de pecado, de desobediencia ante Dios, porque antes ellos no tenían esa mentalidad de pecado. Y es como dos bebés, dos niños pequeños, dos niños recién nacidos que estén desnuditos y tú los pongas juntos, ellos no van a sentir nada, no les va a dar vergüenza, no les va a dar pena, porque no hay malicia, no hay pecado, no hay maldad en ellos. Así eran Adán y Eva, eran santos, eran puros, no tenían contaminación. Al desobedecer a Dios entra esa maldición del pecado sobre sus vidas. Y lo primero que ellos hacen, dice la palabra de Dios, que cuando escucharon la voz de Dios, Dios llegó al huerto de Edén y estaba caminando, y ellos se escondieron. Y entonces cuando Dios los llamó, dijeron, ¿dónde estás? Y entonces Adán y Eva dijeron, Señor, escuchamos que tú venías, y nos dio temor, nos dio pena, porque estábamos desnudos y nos escondimos. Y Él les dijo, ¿quién les enseñó? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Pero miren la actitud de Adán y Eva. En vez de ellos correr a los pies de Dios y decirle, perdónanos, perdónanos porque desobedecimos, perdónanos porque te fallamos, perdónanos porque hicimos lo que tú dijiste que no hiciéramos, perdónanos. En vez de ellos acudir al arrepentimiento, corrieron a cubrirse con hojas. Y dice la palabra de Dios, entonces cosieron hojas. ¿Hojas de qué? ¿Hojas de qué? ¿Hojas de qué? De higuera. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron una apariencia, taparon algo de pecado, taparon la desobediencia. Es esa falsa religiosidad, que no hay arrepentimiento, sino que hay una falsa apariencia. ¿Qué pasó cuando Judas negó a nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios que él se fue y lloró amargamente. Hubo remordimiento, mas no arrepentimiento, porque después él mismo se ahorcó, él mismo se mató. El remordimiento no te salva, el remordimiento no te libera, el remordimiento no te cambia. Lo que te libera, lo que te cambia es el arrepentimiento. ¿Y cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Hay mensajes que los pastores no quisiéramos predicar. Nosotros quisiéramos predicar siempre mensajes, y amén, gloria a Dios, de fuego, de poder, de ánimo, y amén. Pero la palabra de Dios hay que predicarla toda. Cuando el Señor me dio este mensaje, yo decía, ay Señor, no son mensajes fáciles. O sea, no se escuchan muchos amén, gloria a Dios, aleluya. Pero son palabra de Dios que hay que predicar, iglesia. Amén. Y líbrenos el Señor de nosotros hablar palabra de hombre y no palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese maná que viene del cielo es el que llena tu vida por completo. Amén. De pronto la palabra del hombre viene por un momento y cae bien,
pero al segundo ya vuelves a tener hambre. Pasa como esas comidas rápidas, que no voy a entrar en detalles, que vas y te comes una comida rápida esas y te sientes lleno, y llegas a la casa y a la media hora ya tienes hambre. Porque fue pura comida chatarra la que comiste. Pero muy diferente si tú te comes una bandeja paisa, si te comes un estofado de pollo. Bueno, no hablemos de comida ahora, pero cuando tú comes tu comida bien preparada, puedes hasta estar todo el día que no te da hambre. Cuando la palabra viene del cielo, te llena y te fortalece en tu espíritu, y esa palabra se queda para siempre. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Dios es grande y poderoso. Cosieron hojas de higuera. ¿Usted cree que es casualidad que habiendo tantos árboles y tantas plantas en el Edén, y cosieran precisamente hojas de higuera, y que después el Señor Jesucristo a través de las parábolas dijera: y no hay en ellos sino solamente hojas? Las hojas de higuera están tipificando la falsa apariencia, la apariencia externa, la apariencia que todos ven, pero lo de adentro está ocultando lo de adentro. Por eso en este día lo que el Espíritu Santo de Dios quiere es traer ese entendimiento, ese convencimiento a tu corazón de la importancia del fruto verdadero en tu vida. Mire tan hermoso nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se acerca a aquella higuera, Él no dijo: voy a buscar un gran fruto. Él dijo: voy a ver si tiene algo, si hay algo. Así sea un fruto pequeño, así sea un fruto verde, así sea un fruto que apenas esté empezando, pero yo quiero ver algo en esa higuera. Amén. Vamos a Lucas capítulo 13, versículos 6 al 8. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 8. Dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. He aquí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dice la palabra de Dios que el mismo Dios vino. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Lo primero que debemos entender, iglesia, es que nuestro Señor Jesucristo está buscando fruto. Él tiene hambre, y hambre de fruto, de frutos que den su iglesia. Y Él dice: llevo 3 años buscando fruto. De pronto contigo Él lleva 1 año, 2 años, o hay otros que llevan 10 años buscando fruto. ¿Y sabes qué es lo que esto nos enseña? ¿Qué es lo que nos da esta palabra de Dios? Nos enseña que dar fruto no es una opción. Dar fruto es un deber divino sobre nuestras vidas. Nosotros no nos llamamos cristianos porque venimos a la iglesia. Nosotros nos llamamos cristianos, hijos de Dios, redimidos por medio de la sangre del Cordero, porque damos fruto. Dile al que está a tu lado: yo doy mucho fruto para la gloria de Dios. Dilo tú mismo: yo doy mucho fruto para la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios, y lo leemos, y dice: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en aquella higuera y no lo hallo. Dice: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Imagínate tú que siembres un árbol o una plantica, pongámosle de limón, y que tú siembres esa plantica y le eches agua y la cuides y la cuides. Tú sembraste esa planta, ese arbolito de limón, solo para tenerlo de adorno. ¿Para qué? Para que te dé limón. Pero ok, lo sembraste, tienes que esperar que dé fruto. A los 6 meses vas y ves a ver si tiene aunque sea una florecita donde va a salir el limón. ¿Y qué ves? Nada.
Al año llegas y dices, no, ya es tiempo de fruto, ya es tiempo de fruto, ya es tiempo de fruto. Y llegas y miras y no tiene sino hojas, pero no tiene un solo limón. A los 3 años llegas y dices, ya han pasado 3 años, ya lo he abonado, ya lo he acomodado, ya tiene que dar fruto. A los 3 años llegas y vas a buscar un limón y llegas y no encuentras sino hojas y ni un solo limón. Entonces hablamos claramente. ¿Qué dices tú? No. Este me está ocupando tierra, este me está ocupando jardín, este me está ocupando la matera. Tengo que arrancarlo, tengo que sacarlo y ahora sí voy a sembrar uno que dé limones. Si naturalmente pensamos así, imagínate lo importante a nivel espiritual para nuestro Dios que demos fruto. ¿Y cuántos dicen amén? Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 19 al 20. Mateo 7, 19 al 20. Todo árbol que da buen fruto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto, porque hay frutos buenos y malos. Los hijos de Dios damos frutos ¿qué? Buenos, de bendición delante de Dios. Así dice la palabra de Dios, que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes tú que una persona verdaderamente es de Dios? Por sus frutos. Y esos frutos hablan por ti. ¿Qué son los frutos? Lo que tú haces, lo que tú compartes, lo que tú predicas, lo que tú vives con tu vida. No tanto lo que hablas, sino lo que tú muestras con tu diario vivir. Muestras que eres un hijo y una hija de Dios. Esos son frutos de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Aquí les tengo buenas nuevas. De pronto hay personas que dicen, ¿cómo voy a dar fruto si tengo tantas fallas y tantos errores? ¿Cómo voy a servir? ¿Cómo voy a dar fruto en la iglesia? ¿Cómo voy a dar fruto en un ministerio si tengo un genio que concede deseos? Si tengo esto, si tengo lo otro. La Biblia dice que todo pámpano, dice todo aquel que lleva fruto, dice la palabra de Dios, lo limpiará para que ¿qué? ¿Para que qué? Para que lleve más fruto. Iglesia, cuando nos disponemos a servir en la obra de Dios, Dios empieza a limpiarte. Si eras una persona impaciente, que no tenías paciencia para nada, cuando empiezas a servir a Dios, Dios empieza a limpiar tu vida, tu corazón y tu ser para que lleves más fruto. Empieza a hacerte una persona paciente. Si antes eras una persona muy mal geniada, si antes eras una persona muy conflictiva, cuando tú empiezas a servir, entonces Dios te empieza a limpiar y a purificar para que lleves más fruto. Y si no, miremos el ejemplo de la mujer samaritana. Aquella mujer tenía una vida de pecado terrible. Se acerca a buscar la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dice, si tomares de esta agua, nunca jamás volverás a tener sed, jamás. Y entonces ella le dijo, dame de esa agua de la vida para yo no tener que volver acá. Y ahí mismo el Señor trae esa aplicación, ese mensaje que quería darle a ella. Y le dijo, ve y tráeme a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Y él le dice, bien has dicho, porque 5 esposos has tenido, 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido, no es tu esposo. Y entonces el Señor le presenta la palabra del evangelio. Aquella mujer la recibe, pero aquella mujer no tuvo tiempo de ir a un seminario de 15 años. Aquella mujer no tuvo tiempo de encerrarse en su casa a escudriñar la palabra. Aquella mujer tenía muchas cosas malas, pero ella empezó a dar fruto.
Dice la Biblia que salió corriendo, fue a Samaria, predicó, habló por las calles y dijo: vengan a escuchar a este predicador, vengan a escuchar a este hombre que está hablando como nunca nadie me había hablado. Este hombre sabe todo, conoce todo, este sí es un profeta de Dios. Y dice la palabra de Dios que prácticamente toda Samaria salió a escuchar al Señor Jesucristo por la palabra de esa mujer. Por la palabra de esa mujer. Dando fruto es como Dios te limpia. Dando fruto es como Dios te libera. Dando fruto es como Dios te transforma. Dando fruto es como Dios cambia tu vida, iglesia. Dando fruto es como agradamos a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15 versículo 1 y 2. Dice, lo acabamos de leer. Ahora vamos a leer Juan capítulo 15 mismo por el versículo 8. Juan capítulo 15 versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Dice la palabra de Dios: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? En que llevéis no fruto, sino mucho fruto. Cuando el Señor me da este mensaje, este tema, antes de yo recibirlo, yo pensaba que estaba dando mucho fruto, que estaba predicando mucho, enseñando mucho, aconsejando mucho, en seminarios, en cursos, en todo, enseñando mucho. Pero resulta que ahí entendí que yo estaba dando fruto, mas no mucho fruto, iglesia. Tú puedes dar más de lo que estás dando para la obra de Dios. ¿Sirves a Dios? Amén. Sírvelo más. ¿Estás dando fruto para Dios? ¿Estás sirviendo, dando fruto en un ministerio? Amén, gloria a Dios. Pero puedes dar más. ¿Y cuántos dicen amén? Podemos dar más fruto. Porque la palabra de Dios nos enseña y dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo glorificamos el nombre de Dios? Dando ¿qué? Mucho fruto. Amén. Retomemos Lucas capítulo 13. Volvamos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 versículo 6 en adelante. Dijo también esta parábola. Lucas capítulo 13 versículo 6 al 9. Ya lo habíamos leído, lo vamos a volver a leer. Lucas capítulo 13 versículo 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y se diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dice la palabra de Dios, iglesia, y aquí es donde el Espíritu Santo de Dios quiere traer ese convencimiento a tu vida y a tu corazón. El dar fruto no es una opción. El dar fruto es un deber para todos los que somos hijos de Dios. Amén. Dios está mirando tu fruto. Dice la palabra de Dios que aquí lleva 3 años buscando y mirando qué fruto tienes. ¿Qué fruto estás dando? Cuando hablo de fruto es todo lo que tú haces para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Tú cantas, gloria a Dios porque cantas. Tú oras, gloria a Dios porque oras. Dios nos mandó a todos que debemos orar sin cesar. Tú vienes y sirves de una u otra forma, amén, gloria a Dios.
Pero el fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas es el predicar y el anunciar su palabra. Todos somos llamados a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Tú no tienes que ser predicador, evangelista, misionero ni pastor para hablar la palabra de Dios. Lo único que debes ser es un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, para hablar, predicar la palabra de Dios y dar fruto para la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel señor que estaba cuidando la viña le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cavar significa mover, ahondar y levantar la tierra. Déjala hasta que yo cabe alrededor de ella, de la viña. Cavar significa mover, ahondar y levantar la tierra. Hacer algo más profundo. Déjala hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Abonar, ¿qué significa abonar? Procede del latín bonus, que significa bueno. Proporcionar nutrientes, eso es abonar una planta. El Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón en este momento. Dios te está llamando a dar más fruto. Pero antes de dar más fruto, hay algunos que están pasando por este proceso del abono. Hay algunos que están siendo movidos. Hay algunos que están siendo sacudidos. Hay algunos que están siendo conmovidos de su sitio, de su forma, de su vida. Hay algunos que sienten que hay dolor alrededor. Hay algunos que sienten que el problema es tan profundo y tan profundo que no puedes salir de ahí. Déjame decirte que Dios te está abonando. Te está dando otra oportunidad. Él dijo: déjala un año más. Déjala un año más. Déjala un año más. Yo la voy a abonar, dijo el Señor. Yo la voy a abonar para ver si da fruto. Pero antes de abonarla voy a cavar alrededor de ella. Si estás pasando por un momento de cambios, de dificultades entre comillas, es ese cavar que está haciendo nuestro Señor en tu vida. Porque déjame decirte que hay veces en esos momentos más duros, más difíciles y más tristes, es cuando más fruto damos. Es cuando más predicamos la palabra de Dios. Nunca ibas a un hospital cuando estabas sano. Nunca predicabas en un hospital. Pero te tocó ir a visitar a un ser querido, un familiar. Te tocó pasar por ese sufrimiento de ver a tu ser querido en una sala de urgencias, en un hospital. Y estando allá, empezaste a hablarle a toda esa gente de Dios. Estando allá, empezaste a ver la necesidad tan grande que tiene la humanidad de escuchar las buenas nuevas de salvación. Te tocó pasar por ese cavar, por ese ahondar, por ese mover, para que dieras fruto. Pero hay otros que están en otra etapa, y es esa etapa del abono. Déjala un año. Déjala un año más, Señor. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Hay otros que están pasando por el abono de Dios. Ese tiempo bueno, ese tiempo de bendición, ese tiempo donde te promovieron en tu trabajo, ese tiempo donde te subieron el sueldo, ese tiempo donde tus hijos están obedientes, ese tiempo donde tu esposa es una mujer cariñosa, ese tiempo donde tu esposo es un hombre de Dios y cariñoso. Estás pasando por ese tiempo donde todo está tan lindo, todo está bien.
Ese es el tiempo del abono de Dios sobre tu vida. Pero iglesia, te está abonando no para quedarte sentado o sentada y tranquilo, tranquila. Te está abonando para que des fruto, para que des fruto en el reino de Dios. Déjala, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, de la higuera, y la abone. Y si diera fruto, gloria a Dios. Si diera fruto, qué bendición. Si diera fruto, qué bien. Y si no, córtala después. Este mensaje, iglesia, es para los hijos de Dios. Este mensaje es un mensaje de alerta para la iglesia de Dios. Debemos dar fruto, pero no cualquier fruto, sino fruto bueno. Y no cualquier fruto, sino mucho fruto. Si antes servías y hablabas de Dios, ahora hazlo mucho más. ¿Y cuántos dicen amén? Si antes tenías esos deseos, esos anhelos en tu corazón de venir a la iglesia, de congregarte, de aprender, de recibir, para seguir predicando, ahora debes hacerlo más. ¿Y sabes por qué? Porque los tiempos son cortos. Amén, iglesia. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie. Gloria a Dios. Hoy lo primero que vamos a hacer, iglesia, es renunciar a todas aquellas hojas de falsas apariencias en nuestras vidas. Desde los cielos, Dios mira y ve tu corazón. No nos cubramos más con hojas, iglesia. No busques las hojas de higo para cubrir tu pecado. No busques las hojas de higo para cubrir tu desobediencia. No busques las hojas de higo para cubrir lo que no estás haciendo bien delante de Dios. Hoy es el día de quitar las falsas apariencias y pedirle a Dios que nos ayude a dar buen fruto. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Padre de la gloria, hemos venido en este día, Señor. Padre, porque nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, es ser cada vez más y más y más y más obedientes a ti, mi Señor Jesús. Padre, hoy reconocemos, Señor, que hay palabras que han llegado a nuestras vidas, oh Dios. Y de pronto son mensajes o palabras, Señor, que en el momento sentimos que no nos afectan. Pero después sabemos que ha sido palabra tuya, Señor, sobre nuestras vidas. Padre, en este día, Señor, en esta mañana, Señor, sabemos que tu presencia divina nos ha traído hasta este lugar para que por medio de tu Santo Espíritu traigas esa palabra del cielo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Primeramente, Señor, queremos reconocer delante de ti nuestras fallas y errores, Señor. Padre, queremos hoy renunciar a esa atadura del pasado ancestral y generacional que nos dejaron nuestros primeros padres como Adán y Eva, Señor, que trajeron la desobediencia, el pecado, y en vez de haber arrepentimiento en sus corazones, lo que hubo fue encubrimiento de su pecado y de su desobediencia, Señor. Se cubrieron con hojas en vez de acudir a tu presencia. Se cubrieron con una falsa religiosidad, en vez de acudir a ti, mi Dios de la gloria. Padre, nosotros los que estamos en este momento, en este lugar, Señor, sabemos que esta palabra que tú has traído es para nosotros y para nuestras vidas, Señor. Primero queremos arrepentirnos, Señor,
Háblale al Señor en tus propias palabras. Háblale al Señor, pídele perdón al Señor. Tú no eres lo que ven los demás, tú eres lo que ve Dios en tu vida. Háblale al Señor. Y si tú sabes que tienes hojas, muchas hojas, empieza a pedirle al Señor que te quite esas hojas de encubrimiento del pecado y de la desobediencia. Pídele al Señor que empiece a quitar esas hojas de tu vida para que Él pueda ver el fruto de arrepentimiento en tu corazón. Pídele al Señor que te guíe y te dirija para quitar esa falsa religiosidad, para que puedas dar fruto para Dios. Pídele al Señor que por medio de su Santo Espíritu traiga ese arrepentimiento y redarguya tu corazón. Padre, hoy renunciamos, Señor, renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a vivir de las apariencias solamente. Hoy renunciamos, Señor, a todo espíritu de falsa apariencia religiosa en nuestras vidas. Hoy renunciamos a toda hoja de higuera en nuestras vidas, Señor. No queremos aparentar, no queremos tener hojas solamente. Queremos tener y dar fruto para tu gloria, Señor. Nosotros glorificamos tu nombre, Señor. Es cuando damos mucho fruto, Señor. Padre, y en este momento, Señor, aquellos que están pasando por un momento difícil, cierra tus ojos. Aquellos que están pasando por ese momento que de pronto es el proceso del cavar, el remover, el levantar, el sacudir, el remecer, por ese momento difícil en tu vida, yo te pido que vengas aquí al frente. La iglesia sigue orando, la iglesia sigue orando. Si estás pasando por ese momento de cambios, por esos momentos difíciles, por esos momentos que no estás entendiendo, si estás pasando por cambios que te han afectado, si estás pasando por situaciones que no entiendes, hoy vamos a orar por ti, para que ese tiempo de cavar, de remover, llegue a su fin, y que a partir de hoy pueda venir ese abono de parte de Dios sobre tu vida. Sigue orando, iglesia, sigue orando. Hoy es el tiempo de terminar con esa mala experiencia. Hoy es el tiempo de terminar con ese cavar, remover, sacudir y remover. Hoy es el tiempo de acabar con eso, porque hoy es el tiempo de dar fruto para Dios. Hoy Dios va a traer ese abono divino. Hoy Dios va a traer esos nutrientes divinos a tu vida. No palabra de hombre, sino palabra de Dios. No alimento de tierra, sino alimento celestial. No nutrientes de la tierra, sino nutrientes de Dios. Levanta tus manos al Señor, todos los que están aquí al frente, y la iglesia sigue orando. Padre, hoy reconozco, Señor, que me ha faltado dar fruto, Señor. Hoy reconozco que me he dejado, Señor, confundir, de enredar por los afanes de este mundo, Señor. Hoy reconozco, Señor, que he tenido más tiempo para las cosas pasajeras que para lo eterno. Hoy reconozco, Señor, que he tratado en mis fuerzas, oh Dios, de salir de esta situación, Señor. Pero hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento porque yo sé que mi vida debe ser dar fruto. Mi vida, mi razón de vivir, dice el Señor. Mi razón de vivir, mi razón de existir, mi razón de vivir, mi razón de existir debe ser el glorificarte a ti por medio de mis frutos. Hoy me arrepiento
Señor, porque he tenido una falsa apariencia, Señor. Hoy me arrepiento porque he tenido hojas, mas no arrepentimiento en mi corazón. Pero hoy me arrepiento, díselo al Señor. Hoy me arrepiento de mis fallas, de mis errores. Hoy me arrepiento, mi Señor Jesucristo. Acudo a tu inmensa y grande misericordia, Señor. Acudo a tu bondad, a tu misericordia sobre mi vida, Señor. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que este tiempo de dificultad, que este tiempo de dolor, que este tiempo de sufrimiento, Señor, hoy llega a su final en el nombre de Cristo Jesús. Hoy llega a su final, porque a partir de hoy me voy a dedicar, Señor, primeramente a servirte y adorarte. Hoy es el tiempo de los nutrientes en mi vida. Hoy me declaro tierra fértil para dar fruto. Hoy hablaré, predicaré tu palabra, díselo al Señor. Padre, yo me comprometo a dar fruto, díselo al Señor. En mi trabajo, en mi barrio, en mi familia hablaré de tu palabra, hablaré de tus testimonios, predicaré, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, desato tu bendición divina sobre esta tu iglesia, sobre este tu pueblo, Señor. Yo declaro que es tiempo de dar fruto para Dios. Yo declaro que es tiempo de dar fruto para Dios. Yo bendigo estas vidas, las bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro, Señor, que ellos verán, Señor, su vida cambiada y transformada, y todo será para glorificar tu santo nombre. Levanta tus manos y díselo al Señor. Gloria a Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y desea adquirirlo, comuníquese con nosotros a los siguientes teléfonos: 315-0343, 315-0376. Recuerde que en nuestras reuniones los miércoles y domingos usted podrá escuchar mensajes como este en el Centro Cristiano de Amor y Fe. Visítenos, calle Novena, número 42135, Barrio Los Cámbulos. Informes 552-2700. Este programa fue presentado por Telefamilia, programación de bendición.